La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer las diferencias entre neumonía recurrente y neumonía persistente con la doctora Alicia Alcaraz. Ella es neumóloga pediatra. Y vamos a ver esta placa que nos explica un poquito más sobre el tema de la neumonía. Vamos a verla. La neumonía causa la muerte de 4 millones de niños al año en todo el mundo, la gran mayoría en países en desarrollo. El tratamiento va a depender de la causa, por lo que es de vital importancia darle la suficiente consideración a esta afección y a otras que pueden desencadenarla, ya que pueden conllevar una situación permanente de infecciones del aparato respiratorio, deteriorando cada vez más al niño. Y qué cosa más terrible para una mamá, para un papá, es cuando el chiquito está con alguna enfermedad respiratoria, no digo ya neumonía, pero que no puede respirar, que le duele, que está con fiebre y no sabemos qué hacer. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Nos va a explicar la diferencia de neumonía persistente y recurrente y sobre todo sabemos que es muy peligroso, pero cómo podemos evitar que nuestros niños tengan esto. Esa es la idea del programa de hoy. Al inicio del programa nosotros siempre agradecemos porque es de bien nacido ser agradecidos, porque nos pone del lado bueno y positivo de la vida y porque nos gusta. Gracias a las empresas que están apoyando a nuestro programa y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Podemos seguir agradeciendo, pero tenemos que ir a un corte. Volvemos enseguidita. Estamos con nuestra invitada en el programa de hoy, la doctora Alicia Alcaraz. Ella es neumóloga pediatra. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Tal, muchas gracias a la audiencia. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí en el programa y hablar de este tema de neumonía, y obviamente el título es Diferencias entre neumonía recurrente y neumonía persistente. Yo decía al inicio del programa que para los papás, cuando nuestros hijitos están con problemas respiratorios, que les cuesta respirar, que les duele, que tienen fiebre, que a lo mejor no es neumonía, pero es algún problema respiratorio. Nos desesperamos porque el tema de las vías respiratorias es, Dios mío, vital. Cuando es apremiante, cualquiera, es alto a rápido. Angustiante es, ¿verdad? Y el tema de la neumonía, si nos podés explicar cómo se llega a la neumonía, ¿por qué un niño tiene neumonía? Ok, para empezar, tenemos que decir que la neumonía es un proceso infeccioso, Vivi, audiencia, en donde participa, por supuesto, un germen de afuera y un huésped, ¿verdad? En este caso es muy importante el huésped porque se trata de un niño. Cuando nosotros decimos niño, sabemos que sus defensas son bajas de por sí, que muchas veces no tienen las 3 cosas importantes que son el crecimiento, la madurez, el desarrollo, y también pueden estar desnutriditos, pudieron haber sido prematuros, pueden ser cardiópatas o pueden ser alérgicos. Entonces, el estado del huésped es muy importante para que nosotros determinemos si va a ser una afección severa, moderada o leve. Con respecto al agente causal, que sería en este caso un microbio, micros quiere decir chiquitos, bios vivo, que puede ser un virus, una bacteria. Obviamente, ¿por qué llega a esta enfermedad? Porque esta bacteria o este virus entra dentro del organismo y produce esta afección como lo haría cualquier germen en las vías urinarias.
¿Por qué es importante discriminar un poquito la neumonía en sí? Porque la neumonía sí es una enfermedad, no puedo decir grave porque dependerá otra vez de varios signos y síntomas que presente el niño, pero sí es una afección que ojalá pudiéramos evitar, ¿verdad? Sería la afección última, ya que se compromete el parénquima respiratorio. ¿Qué quiere decir eso también? Nosotros estamos formados por una serie de conductos que serían los bronquios, que llevan más que nada el aire, que sería lo que es para la boca y el estómago, el esófago. O sea, la nariz y los pulmones serían los bronquios. Sí. Son los bronquios, cuando se inflaman decimos bronquitis, pero cuando esta infección o inflamación llega a la carne pulmonar, que sería el parénquima propiamente, sí es neumonía. Y es muy importante porque es ahí en el parénquima donde se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Por eso es que es muy apremiante. Lo que vos decías es cierto. Cuando se trata de una neumonía o las vías respiratorias, es para correr, porque le puede faltar oxígeno y el paciente puede morir. Las neumonías matan. Bueno, con eso comenzamos el programa. Las neumonías matan, entonces tenemos que estar atentos a esto, qué hacer para evitar tener nosotros y nuestros hijos, obviamente. Ahora, ¿qué es el parénquima? No sé el cuánto. Parénquima es la estructura pulmonar en sí, es el tejido respiratorio por excelencia. Y el órgano en donde desciende el oxígeno es justamente el alveolo. El pulmón está compuesto por alveolos y bronquios, sí. Pero los bronquios son, digamos, el transportador del oxígeno. Por eso cuando el microbio llega con sus toxinas hasta el tejido propiamente, hasta el alveolo, que es donde se produce en realidad la respiración, sí es grave. Entonces se produce una afección que nosotros vemos con signos y síntomas antes, durante la enfermedad y por supuesto en los métodos auxiliares de diagnóstico. Nosotros tenemos como por excelencia para diagnosticar una neumonía la radiografía. Entonces cuando nosotros hacemos una radiografía en el contexto de un cuadro respiratorio de moco, de fiebre, de catarro, de dificultad respiratoria, cuando vemos unas imágenes que nos dicen esto es una neumonía, corremos. Rápidamente, ese es el tema. Bueno, tenemos un material que habla justamente de lo que nos estaba explicando la doctora, la neumonía. Vamos a ver, por favor. La neumonía. La neumonía es una infección en los pulmones. También se la conoce como infección del tracto respiratorio inferior, porque se produce en la parte profunda de los pulmones. La mayoría de los casos de neumonía son provocados por virus. Un número menor de casos de neumonía se producen a causa de bacterias. A menudo la neumonía se produce después de un resfriado. Es por eso que mucha gente dice, si tiene un resfriado, una gripe mal curada y se convirtió en neumonía. Claro. Nosotros decimos catarro mal curado. Eso, tal cual. Resulta que normalmente un niñito que va a la guardería, que está en el jardín de infantes, que es pequeñajo y que tiene un pequeño moco en la nariz, a la noche empieza a toser por una irritación de garganta, levanta un poco de temperatura, está febril. A la mañana no desayuna, pero como está compuesto, está bastante bien, se va igual a la guardería. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso el ciclo va cumpliéndose paso a paso. Vuelve a ser fiebre, a lo mejor rechaza alimentos, a lo mejor está de mal humor, le duele el cuerpo. Está un poco resfriadito, dice la mamá. Las mamás decimos, está un poco resfriadito. Sí. Y en realidad, ahí lo más probable es que tenga un virus en curso. ¿Qué pasa con ese virus? Generalmente el virus muere cumpliendo sus ciclos, día 1, día 2, día 3, como en el dengue. Nosotros decimos, estoy en mi día 3 de dengue y sabemos que nos va a doler la cabeza, que vamos a tener fiebre, Bueno, lo mismo pasa con un resfriado, día 1, día 2, más o menos en el día 4, 5, quizá en el día 6, tendría que curarse. Claro. Las defensas hacen lo suyo para que el virus vaya enucleándose y de hecho el virus también va muriendo.
Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se cumple el ciclo, el niño está libre de ese catarro. Pero ¿qué pasa si no fuese así? Claro. Ese niño estuvo jugando fútbol en el sereno, dicen las mamás, Sí. y se enfrió de más. Estaba frío con su sudor de tanto haber corrido y empieza a toser. Tal vez vomitó. Al otro día rechazó alimentos. Ese niño, en lo esperado de ese virus en curso, empieza a complicarse. Entonces, generalmente, si es que nosotros ese virus se llena de flemas el pecho, o sea, tiene mucho catarro que el niño no sabe expectorar. Entonces, esa flema va sufriendo lo que se llama una sobreinfección bacteriana. De haber sido filante, transparente, como la clarita de un huevo, se va volviendo amarilla, pegajosa. Si el niño de por sí es un niño deshidratado que toma muy poca agua, sus mocos van engrumándose hasta formar lo que es muy propicio para una infección bacteriana. Entonces, generalmente ahí es donde hay una neumonía. Es entonces cuando la mami acude a la consulta, le hacemos una radiografía y llegamos tarde. Claro, porque ya está la neumonía. Tal cual. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se llegue a neumonía? Generalmente lo que a nosotros los médicos nos encanta, y no así tanto a las mamis, es que el niño haga reposo. Acordarse que cuando niños nos hemos curado sin tantos medicamentos y Sí. sin tanta medicina de urgencia, ni nebulizaciones, ni toda esa parafernalia, que hoy en día sí. ¿Pero por qué, Vivi? Porque estos chiquitos, nosotros de chiquitos estábamos en casa durmiendo hasta que el cuerpo se despierte. Le decimos nosotros a la mamá como diciendo, no le despierte, es la hora de ir. Claro, claro. ¿Sí? No cumpliendo rituales de horario, son niños pequeños. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de niños, el dormir es un reposo. No necesariamente como nosotros los adultos, reposo en cama, con el termómetro en la Sí, boca y sin moverte. sin movernos, ¿verdad? El reposo ya es dormir, el reposo también implica no estar en el ajetreo ni en la estimulación excesiva. Ese chiquito está enfermo, está cursando una gripe o una virosis. De repente comer en casa porque se siente custodiado, las mamis tienen tiempo también de darle alimentos y ellos están más seguros. Entonces, dormir, quedarse en casa y sobre todo pasar esta gripe sin complicarse. Claro. Cosa que no sucede en nuestro medio. Actualmente los niños tienen que ir a entretenerse mientras los papás trabajan. Entonces muchas veces cuesta decirle a un padre que el niño se quede en casa porque no tiene con quién. Claro. Entonces también se quejan en las guarderías porque le llevamos su botella de remedio que le tiene que dar a tal hora. El trabajo de la guardería o de la escuela Sí. tal vez no es administrar los medicamentos. No, y además le contagia a todos los demás Eso, niños. Fundamental. Ese es un punto re interesante porque todos los niños están también contagiados. A lo mejor alguno estaba sanito, pero ahora ya no. Claro. Porque un estornudo puede, las gotitas infecciosas pueden en un estornudo ir como 5 o 6 metros. O sea, imaginemos un grado de 20 niños tosiendo o Claro. moqueando o limpiándose. Ahí se contagian todos. Se contagian todos. Claro. Que es lo que sucede en las epidemias. De ahí que muchas veces se alargan las vacaciones escolares para que también los padres dejen de contagiarse, porque si no hay un ausentismo escolar y laboral, porque Claro. estos chicos enfermitos traen a casa entre piojos y catarros Es cierto. enfermedades a los adultos. Claro, claro. En esos casos, entonces por eso es muy importante. Vos leías ahí en el material de que se trata de una afección porque significa infección en zonas profundas del pulmón. Y es así mismo. La zona más profunda del pulmón es el tejido pulmonar propiamente, Que es ahí- cuando ya está afectado. Claro, y le decimos neumonía. Y cuando es pulmonía, es en el Es lo pulmón, mismo. pero Es lo mismo. mismo. Neumonía y pulmonía. Neumonía y pulmonía es lo mismo. lo mismo. Neumo viene más del latín. Sí. Y pulmón porque es Del- más que nada los pulmones en el español Sí. que normalmente la jerga explica, ¿verdad? Sí. Pero lo mismo. Es lo mismo. Neumonía o pulmonía, perfecto. Bueno, entonces, ya sabemos, pero es bueno reiterar. Cuando uno está, sea tu niño o seas vos, cuando uno está con el tema de tos, de estornudos, de gripe, de resfrío, esto
quedarse en la casa y no contagiar y descansar, porque el cuerpo se va curando solo, ¿verdad? Se repone. Tal cual, eso es importantísimo. El cuerpo tiene una sabiduría inteligente que lo que hace es lo mismo que en una herida. Hay un proceso de cicatrización, por eso también hay papás que son muy vehementes en preguntar ¿qué más le puedo dar para que se cure? Y nada, reposo. Tiempo. Nosotros decimos este trío y suena simpático, pero las mamás que me escuchan van a saber. Decimos reposo, jugos, como diciendo hidratación, y beso. ¿Por qué? Porque para que el niño enfermo se siente re inseguro, Vivi, audiencia. El niño enfermo se entretiene y pasa momentos entretenidos, pero está álgido, le duele el cuerpito, quiere upa, se siente inseguro. Hay que mimarle más todavía. Son niños. Acordarse que 7 años es primer grado. Muchas veces ellos ya están en la universidad y todavía no están ni siquiera en la escuela propiamente. Sí, cierto. Cierto. Y encima empiezan tan chiquititos, a los 2 años, bebés, y eso se van a... O sea, llegan a primer grado y ya tendrían que tener el título ya. Sí, pero obviamente es un tema laboral. Claro, por supuesto. O sea, los papis están ocupados también y el desarrollo trae esta problemática. Pero es importante, cuando están resfriados, engripados, que se queden en la casa, que mamá, papá pidan permiso, que se queden a mimarlos, si es que no tiene otra persona de confianza con quien dejarlo, porque eso va a hacer que no pase a una pulmonía o neumonía. Así es, ¿verdad? A una complicación mayor. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita, seguimos charlando con nuestra invitada. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Alicia Alcaraz. Neumonía o pulmonía, que es lo mismo, estamos hablando de eso. Y tenemos este material que habla de los signos y síntomas de la neumonía. ¿Cómo saber cuándo es neumonía o pulmonía? A ver. Signos y síntomas de la neumonía. Los síntomas de la neumonía pueden variar ampliamente en los niños. Pueden ser similares a los síntomas del resfriado u otros síntomas del tracto respiratorio superior. Los signos y síntomas comunes en la neumonía incluyen fiebre alta, tos, respiración acelerada, dificultad para respirar, ruidos crepitantes en el pulmón, pérdida del apetito, vómitos debidos a la tos o por tragar mucosidad, sensación de malestar y turbación, dolor abdominal, de vientre. Me encanta todo esto que reseñás muy claramente, y me quiero referir a un punto que para nosotros hay un protocolo que justamente la pediatría universal sostiene muy firmemente como una forma muy simple de saber cuándo un niño se está complicando o está entrando en un proceso de mayor severidad de una vía aérea afectada. Y es justamente la respiración apurada que vos ponías ahí. Nosotros le llamamos frecuencia respiratoria. Normalmente la frecuencia respiratoria, si nosotros la tomamos en 1 minuto, varía en los niños pequeños y en los niños adultos. En los niños más grandes y por supuesto en el adulto. Cuando hay una afección del tejido pulmonar, la respiración se vuelve acelerada, Vivi. Entonces este chico apenas puede meter y sacar el aire, o sea, no está oxigenándose de la forma correcta. Y es una forma en la que nosotros, al levantar la ropita y ver la forma de respirar, podemos decir, este está haciendo una neumonía. Lo otro que ahí mencionabas también son los ruidos crepitantes. Nosotros nos ponemos los fonendos, que son el fonendo, que es el estetoscopio, y apoyamos en el tórax, tanto adelante, atrás o bajo las alas, decimos nosotros. Escuchamos un ruido que es muy particular, que no se trata de ese pulmón mojado, ruidoso, lleno de secreciones, sino que es como un ruidito fino, nos enseñan en la facultad. Es como apretar los cabellos cerquita del oído, es un cri-cri.
¿sí? Es como arrugar un papel de caramelo duro. Entonces escuchamos finamente unos ruiditos que acompañan el proceso respiratorio. Y no importa si el niño llora durante el examen físico, igual los médicos escuchamos perfectamente porque está súper amplificado en nuestro oído. Y de hecho es un entrenamiento del médico. Claro. Entonces el pediatra lo primero que hace es mirar la frecuencia de respirar y busca ese ruido. En alguno de los puntos de zonas del pulmón que nosotros hacemos normalmente en un examen físico. Claro. Independiente de que tenga gripe, que tenga garganta, ¿Qué produce ese ruido? ¿Por qué se escucha ese ruido cuando está Porque está la infección hasta ahí. Entonces decimos, hay neumonía. Lo siguiente es pedir estudios de sangre y eventualmente una radiografía para identificar el lugar. Y una vez que vemos el lugar o vemos también la amplitud, también son signos que nos dicen esto está malo o está moderadamente bien. En el sentido de que si involucra a los dos pulmones es un criterio de gravedad. Tiene que quedar internado. O si esta infección involucra 2/3 de un lado del pulmón, o sea, más de la mitad. Sí. Entonces, es muy importante para nosotros el examen físico, primero el interrogatorio. Sí. El niño viene, nos cuenta que está con un catarro arrastrado, vemos la edad del niño, vemos si está bien nutrido, si no tiene una enfermedad de base, de repente toma alguna droga, tiene epilepsia, o es cardiópata, o fue prematuro. Entonces son criterios de riesgo para pensar en neumonía. Luego el examen físico, escucho el cri-cri, que nosotros le llamamos crepitante, y por último corono con un método auxiliar diagnóstico que es la placa. Claro. Entonces hago una radiografía y puedo saber Ahí ya se ve perfectamente. Muy bien, tenemos otro material que habla de cuándo nos referimos a la neumonía recurrente y cuándo es neumonía persistente. A ver. ¿Cuándo nos referimos a una neumonía recurrente o neumonía persistente? La neumonía recurrente incluye la existencia de 2 episodios de neumonía en un año o 3 episodios en toda la vida del individuo, habiéndose demostrado mejoría radiológica entre estos episodios. La neumonía persistente o neumonía no resuelta es aquella que mantiene síntomas clínicos y o radiológicos tras un tiempo prudente en que debería resolverse, según la etiología de la misma y ausencia o existencia de patología de base. Ahí está lo que decíamos, está súper bien. Cuando decimos que es una neumonía recurrente, ese niño escuelero que habíamos tomado se enfermó en el mes de marzo. Nada más empezar las clases, tuvo una gripe, bueno, se fue a la guardia de urgencias, hicieron toda esta secuencia, detectaron que había una neumonía, el chico estaba relativamente bien, no quedó ingresado, muchas veces Vivi, audiencia, lo que nosotros hacemos es ingresar a un niño a una camita hospitalaria solo para ponerle miles de litros de suero. Lo digo así para que las mamis también sepan que la hidratación es muy importante. De hecho, decimos que los médicos de remedios también curan, los médicos ñaná curan porque nos dan mucho líquido. Claro. Entonces, el líquido, tanto en la vena como oralmente tomado, fluidifican las secreciones y evita que se infecte. Pero volvamos a ese niño. El doctor detecta el cri-cri, que son los crepitantes, en la placa testifica de que hubo una neumonía, trata vía oral. Pero ¿qué pasa? Ese chico, eso fue en marzo, para junio, en el invierno de ese mismo año, vuelve a tener otra neumonía. Entonces, esa es una neumonía que recurre. Claro, o sea, el chico tuvo neumonía o pulmonía, que es lo mismo. Fue al médico, se curó. Pasó un tiempo, después vuelve otra vez a tener. Esa es la recurrente. Esa es la recurrente. La otra neumonía que es muy importante también es la que este chico, el caso 2. Sí. El chico tuvo una neumonía en marzo, no fue totalmente resuelta. Para abril todavía seguía enfermito, para marzo, abril, mayo todavía estaba un poco mejor, pero en un control allá por junio sigue la misma imagen que inicialmente vimos en marzo. Esa es una neumonía persistente. Claro.
O sea, nunca quedó limpio. Ese chico está o sea, ¿no con una surtió imagen. efecto el tratamiento? No necesariamente. ¿O es cuando no se hacen tratamientos? No necesariamente. A veces no es que nos surte efecto, nos está avisando de que hay algo que tenemos que investigar. Puede ser un quiste. Así es la claro. Las neumonías persistentes a nosotros nos preocupan muchísimo. Las recurrentes, dentro de todo, hay algunos criterios que tomamos muy en cuenta. Por ejemplo, en una neumonía que recurre, ese chico que ya tiene 2 episodios en el año, si no es en el mismo lugar o si son en el contexto de una virosis, dejamos pasar. Pero en el niño que tiene una neumonía persistente, buscamos otras causas que sean de más seriedad. Claro, o sea, con el tratamiento, con los medicamentos, esta neumonía tiene que frenar. Normalmente debería curarse el chico. Normalmente, ¿verdad?, debería curarse si no, el chico. Entonces ya es la persistente, que significaría que hay que buscar otra cosa más. Hay que buscar otra cosa. Quizá una enfermedad de base, tal vez un quiste, tal vez alguna malformación, dependiendo de la edad del niño. Claro. Entonces, las persistentes nos preocupan. Y cuanto menor es el niño, más peligro tiene, Más peligro, ¿verdad? que sea algo congénito. O quizás si ese chico estuvo en el respirador, si fue prematuro, si tuvo muy bajo peso, si en casa se fuma. Eso es fundamental, audiencia, el cigarrillo. Yo siempre digo que el cigarrillo, sobre el humo hay unos microbios invisibles que ingresan al cuerpo. Entonces, si vos me permitís, más todavía quiero hacer énfasis con ambientes poluidos de humo de tabaco. Imaginen que ese papá o esa mamá aspira el humo del cigarrillo, saca el humo del cigarrillo, y eso que pasó por las vísceras del adulto es lo que el niño vuelve a respirar. Entonces, de hecho, es desde donde miremos ambientes de fumadores, equivale a neumonías recurrentes. Ese chico corre riesgo en esa casa, el enemigo está con él. Claro. Entonces, somos muy severos con los papás que fuman. Pero no es salir a fumar al patio y entras a la casa lo mismo, Eso ¿verdad? no existe, porque el tabaco también se impregna en la ropa, en el cabello. Entonces, eventualmente hay que renunciar incluso a los besos, hay que vestirse de astronauta para recoger al chico. Hay que tomar un poco de conciencia. Más todavía si hace frío y ese chico está escolarizado. Entonces, es fundamental eso. Cuando la neumonía está persistiendo, sí, buscamos enfermedades de base, pero en la recurrente hay algo también en el ambiente que no está siendo propicio para ese chico. O sea, tu recomendación de todo esto que estuvimos hablando, además de, acudir al médico inmediatamente, evidentemente, es que los chicos descansen, que no vayan al colegio, a la escuela, a la guardería, que se queden en la casa, que hagan el reposo, como ya explicabas, que no significa como un reposo para los grandes que nos quedamos así quietitos, sino que esté tranquilo y que duerma lo más posible. Yo siempre le digo a las mamis, y parecemos muy tontines hablando así, pero es la forma en que los chicos son como los gatitos. Ellos se recuperan, se cicatrizan y se autocuran durmiendo. Entonces, el niño que tiene un descanso reparador, desde donde mires, está mejor emocionalmente, no está llorisqueando. Pero eso a los grandes también nos pasa, también, doctora. El sueño reparador, todo. Tal cual, pero nosotros le llamamos estrés. Claro. Entonces, ese chico también sufre un poco de estrés si le marcamos mucho su horario. Y de hecho, los chicos hoy en día todo el tiempo están, vamos, bañate, vení, entra, salí. Están hartos los chicos, están terriblemente. Hay que dejar de ser niños también, tal cual, ¿verdad? No solamente cuando están con neumonía, que descansen un poco. Hay niños que se enferman para que sus papis acudan también. Y hay niños que quieren estar internados para comer cosas ricas. Es tremendo. Estamos pasando un tiempo bastante delicado. Para comer cosas ricas en un internado, o sea, que comen en la casa, porque la comida es más fea del sanatorio. Perdón, todos los dueños del sanatorio. Pero... no siempre, los niños nos esmeramos. Bueno, está bien entonces. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver enseguidita. Muy
Muy bien, seguimos hablando de neumonía recurrente, neumonía persistente y ya aprendimos que neumonía es lo mismo que pulmonía. Y tenemos este otro material que habla de las causas que pueden estar atrás de estas afecciones. Vamos a ver, por favor, ese material. Causas que pueden estar detrás de estas afecciones. Entre el 85 y el 90% de los pacientes con neumonía recurrente padece una enfermedad subyacente que debe investigarse. Para estudiar una neumonía recurrente debemos hacer la diferencia entre las que siempre se localizan en un mismo sitio anatómico del pulmón y que frecuentemente la causa podría encontrarse en los bronquios. Cuando la localización es variable, podemos sospechar que las causas pueden ser más generalizadas o eventualmente limitarse al pulmón. Las causas más frecuentemente de estas neumonías son el asma, el síndrome de aspiración recurrente, los problemas cardíacos, como las cardiopatías congénitas y las inmunodeficiencias. No se deben dejar de lado los problemas de tuberculosis, cuerpos extraños en las vías respiratorias y a la fibrosis quística. Interesante, así mismo, re interesante lo que ahí ponía, ¿verdad? Lo que habíamos hablado antes, cuando la neumonía está persistiendo, ojo, cuidado, buscar algo pasa con este chiquito. De repente corregir la malnutrición, hay niños que se alimentan con yogur y jugos de caja, sí, o que comen mucha golosina, o que siempre están llenos de dulces. Entonces muchas veces están malnutridos, requieren un aporte vitamínico o tienen anemia, que es muy importante. Pero con respecto a las enfermedades probables en estos chicos que tienen neumonía persistente están lo que habías mencionado. En Paraguay nosotros estamos muy atentos con la tuberculosis, que es endémica de Paraguay. Felizmente tenemos la vacuna contra la tuberculosis que nos ponemos de chiquitos dentro de los primeros 28 días. Pero de hecho cualquiera puede tener tuberculosis, gracias a Dios se cura, pero hay que detectarla. Lo otro que mencionabas allí son las inmunodeficiencias, que son problemas con las defensas propiamente, que nosotros clasificamos en primaria, secundaria, requiere un montón de estudios, y por supuesto el asma. El asma, que es la afección inflamatoria persistente pulmonar, que puede simular también en algunos casos, cuando hay mocos impactados, neumonías en distintos sitios, vos ponías, justamente, y que hay que identificar. ¿Y por qué se hace esa diferencia del sitio? Si es siempre en el mismo sitio o si es en diferentes sitios, ¿cuál es la importancia? Porque si esa neumonía se produce en distintos sitios, es menos riesgosa de que se trate de algo de base. ¿Me explico? Si es siempre en el mismo lugar, es más peligroso. Ahí tenemos que hacer otros estudios más específicos, como por ejemplo una tomografía. A veces tenemos que usar un contraste para teñir esa zona. O sea, buscar, indagar y sobre todo inspeccionar esa área, que es la que siempre está produciendo el problema. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla del diagnóstico, porque ya aprendimos todo. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué hacen los médicos? Vamos a ver. Diagnóstico. Para realizar el diagnóstico es importante realizar una minuciosa historia clínica que podrá orientar mejor la causa de esta manifestación. La clasificación basada en el sitio de aparición de la enfermedad podrá ayudar a sistematizar el uso de exámenes complementarios. Los estudios de imagen más complejos, como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, tienen su principal indicación en los casos de neumonía recurrente localizada. La broncoscopía es también muy rentable. Claro. Por ejemplo, volviendo otra vez a qué hacemos los médicos. Los médicos, lo primero que hacemos, y de hecho el pediatra lo hace así, pero de rutina, es una buena anamnesis. Es súper importante, Vivi, para nosotros saber cuánto pesó al nacer, tomó pecho de su mami, tiene hermanos mayores que van a la escuela, o él mismo va a la escuela, se fuma en casa, hay mascotas. Muy importante el entorno de ese niño, y también muy importante el
hábito alimentario. Nos basamos en su peso, en su talla y podemos saber que está desnutrido o que está de bajo peso o que le falta algún aporte. Y eventualmente indagamos la sangre y por supuesto, si la neumonía, si ya lleva 3 neumonías, entonces ya empezamos a hacer estudios y le decimos a los papis, esta es su tercera neumonía, voy a empezar a pedir estudios más delicados. Claro. Entonces es re importante. Ahí mencionabas también la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que después de la tuberculosis también le llamamos simuladora porque cursa con neumonías recurrentes, bajo peso, pancita hinchada, a lo mejor diarreas que alternan con dolores de panza, sobre todo desnutrición, pelo despulido y un chiquito que es flaquito comiendo mucho pero enfermizo. Entonces, en ese chico estamos muy atentos también de pensar en fibrosis quística, que es una enfermedad genética que se puede expresar en distintas modalidades. No siempre todo en el pulmón, no siempre todo intestinal, y a veces se trata de niños celíacos, por ejemplo, que son alérgicos al gluten, o sea que comiendo harinas tienen un intestino inflamado, entonces bajan de peso, tienen defensas disminuidas, son desnutriditos, les falta vitamina. O sea, descubrir que son celíacos, entonces ya eso soluciona. Claro, soluciona. Si yo encuentro la enfermedad de base, trato la enfermedad y evito la recurrencia. Por eso es importante la enfermedad como un llamado de atención a buscar otras cosas. Ahora, esas neumonías que son persistentes también a veces requiere que internemos al chico para hacer estudios todos juntos. No, y el ambiente también, porque el chico puede estar internado y después se cura y se va a la casa. Y no vuelve. No vuelve. Claro, y en la casa, no sé, son fumadores o tiene la costumbre de, no sé, sacarse los zapatos, digo, algo, ¿verdad? Y estar, resfriarse, una cosa así que no hay mucho cuidado o la persona que está no la atiende tanto mientras mami y papi salen. Sobre todo la alimentación, Vivi, y audiencia, la alimentación es fundamental. El chico tiene que hacer, dependiendo de su edad, como 6 comidas al día, porciones y una colación también le decimos nosotros, que es un plus de fruta, de verduras, y cuesta tanto. Es impresionante cómo el niño generalmente no consume verduras, no consume frutas, come muy mal la carne porque no le gusta la carne guisada. Fideo, papa frita y pancho. Fideo, papa frita, pancho, eso también se manifiesta después en una dentadura atrofiada, si se quiere, porque se evita hasta el morder. Está tan procesado todo que el niño ni siquiera se estresa en morder, masticar y la verdad es que está desnutrido, está lleno de azúcar. Bueno, hay muchas preguntas, la gente quiere saber, estamos en redes sociales, vamos con esta primera consulta, por favor. Ramona de Ubicuí dice, mi hijo tuvo neumonía después de 2 semanas de salir del hospital. Por poca cosa que haga se cansa más de lo normal y a veces le duele la parte izquierda del pecho. ¿Esto es normal? No necesariamente es normal. A veces también, si es que hubo un toque de la pleura, eso no nos cuenta esta mami, la pleura es el envase del tejido pulmonar. Es como la bolsita de súper en donde llevo la porción de carne, carne molida, por decirlo así. Entonces, a veces la pleura también tuvo una pequeña inflamación y deja un recuerdo doloroso que puede persistir como mucho 8 semanas, que equivale a 2 meses. Nosotros hablamos mucho en semanas, porque las semanas son para nosotros los lapsos de tiempo en donde tenemos que ver qué es lo que primero desaparece, la fiebre, lo segundo, el desgano, lo tercero, la tos y lo último, el buen estado general y la placa. Entonces, decirle un poco a esta mami que a lo mejor si tuvo un toque pleural puede persistir ese proceso inflamatorio. Y por eso se cansa más a menudo y le duele una parte. Hay que ver un poquito si ese cansancio viene también de una respiración bucal, que no sea que esté respirando mucho por la boca, porque acordarse que el oxígeno tiene que llegar por vía nasal hasta el pulmón. Hay niños que al correr abren la boca, duele la panza, punta de costado y por supuesto empieza a haber mucha tos, pero porque están respirando por boca. Entonces, ver un poquito por qué se cansa. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. A ver, por favor.
Paola de San Lorenzo dice, mi hijo de 7 años tiene neumonía, ¿puede ser consecuencia de una otitis anterior? Tal cual, puede ser consecuencia de una otitis, de una sinusitis, de una faringoamigdalitis, puede ser consecuencia de un catarro mal curado, que es lo que decíamos al principio. Puede ser que haya habido primero una infección viral, el chico estuvo bien y en el proceso se sobreinfectó y ahora tiene una bacteria que responde a un antibiótico. Las otitis fundamentalmente tienen mucha relación con un proceso obstructivo en la nariz. Entonces, si es que las adenoides están muy hipertrofiadas y constantemente están infectándose, es como una esponja de la casa que es hora de cambiarla. Muchas veces tenemos que extirpar las adenoides para dejar el camino al viento, a la respiración propiamente, ¿verdad? Entonces, si yo me saco la máscara de la cara, me encuentro con una calavera llena de agujeritos invadidos de moco pegajoso y eso por dentro también puede dar una otitis, ¿cómo no? Claro, está todo comunicado. Nosotros decimos, tiene líquido en los oídos. Entonces, cuidado con las otitis y con las infecciones, sobre todo mal curadas. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta parte final con las recomendaciones de nuestra invitada. Bien, parte final de nuestro programa con la doctora Alicia Alcaraz, neumóloga pediatra. ¿Qué recomendaciones finales, Alicia, a las mamás, a los papás, para saber un poquito más qué hacer, cómo cuidar, cómo prevenir? Las recomendaciones son, como siempre, plagueo de todos los pediatras. En primer lugar, cuidar el embarazo. En segundo lugar, dar pecho materno. El pecho materno tiene todo lo que el niño necesita para ser absolutamente sano. Y de hecho lo vemos eso. Muchos niños que son pliqui, que siempre están enfermitos, casi siempre no tomaron pecho. A veces no es por causa de la mami también. La otra recomendación, una buena nutrición. Y si es que nos apuramos, podemos decir que la escolarización muy temprana no es buena amiga del niño. El niño tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse para poder aprender y para poder ser feliz, porque si no, vive enfermo, vive tomando remedios. Yo siempre le digo a las mamás que la salud del pueblo no está en la farmacia, que mucho está en la casa, en la nutrición, en los besos, en la seguridad, en el sentido de pertenezco a este sitio, ver un poquito tanto jugo de caja, ver un poquito tanto dulce, tanta golosina, tanta comida rápida. Siempre digo que la comida rápida es la fruta, porque ahí nomás... Claro, ya está. Y no necesariamente la procesada y la que se compra y que muchas veces usamos como premio a alguna hazaña. Sí. Entonces, y lo mismo el tabaco. La recomendación de tabaco es fundamental. El tabaco en casa, no. Hay que dejar de fumar, mamá, papá también, por favor, por nosotros, por los hijos, por todos. Tal cual. Bueno, doctora Alicia Alcaraz, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias también, Vivi, audiencia, encantada. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.